Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad trofoblástica gestacional. Para esto es importante que conozcamos a qué nos referimos cuando hablamos acerca de enfermedad trofoblástica gestacional. Bueno, este va a ser un término que va a englobar un grupo de tumores clasificados por la proliferación anormal del trofoblasto. Recordemos que el trofoblasto va a ser una capa delgada de células conformada que va a proveer nutrientes a un embrión en desarrollo, lo va a ayudar a adherirse a la pared del útero y además va a ser parte de la placenta. Este va a producir la hormona gonadotropina coriónica humana previo a que la placenta pueda realizarlo. Si bien la medición de esta hormona peptídica en suero va a ser esencial para el diagnóstico, tratamiento y vigilancia de las enfermedades ocasionadas por la proliferación anormal del trofoblasto. Histológicamente se va a poder dividir en molas hidatiformes, que van a ser las tumoraciones benignas, y en neoplasias malignas trofoblásticas. Vamos a también hablar al último de la presentación acerca de cómo se va a desarrollar y los cuidados necesarios en un embarazo posterior a haber padecido cualquiera de estos tumores. Es importante que clasifiquemos una serie de diferencias específicas entre cada uno de estos tipos de tumores. Primeramente, la presentación benigna, conformada por las molas hidatiformes, va a tener la presencia de vellosidades, a diferencia de las neoplasias, las cuales van a carecer de estas. Las molas hidatiformes van a ser placentas inmaduras excesivamente edematosas, que van a incluir a la mola hidatiforme completa y a la mola hidatiforme parcial. Dentro de las neoplasias trofoblásticas gestacionales también van a ser conocidas como enfermedad maligna o persistente. Estas se van a diferenciar entre las diferentes variedades que existan por el tipo de trofoblasto que contengan, como puede ser la mola invasiva, el coriocarcinoma, el tumor trofoblástico del sitio placentario y el tumor trofoblástico epiteloide. Vamos a pasar a hablar acerca de la mola hidatiforme. Esta mola hidatiforme también va a ser conocida como mola vesicular, mola en racimos o mixoma placentario, la cual va a ser una degeneración quística edematosa de las vellosidades coriales, que va a abarcar tanto la placenta como el resto del complejo ovular. Van a existir dos tipos, tanto las parciales como las completas, que van a ser diferenciadas por la presencia o ausencia de tejidos fetales embrionarios, las características de distribución del edema y de la hiperplasia trofoblástica, el festoneado de las vellosidades coriónicas y las inclusiones trofoblásticas del estroma, además del cariotipo presente en cada una de estas, del cual abordaremos más adelante. Para entender un poco más acerca de las diferencias de ambas, es importante que conozcamos la anatomía patológica. En esta diapositiva observamos dos imágenes, las cuales nos van a poder acercar un poquito más a cada una de estas molas. Primeramente, del lado superior izquierdo vamos a tener un espécimen grueso que nos va a demostrar las vesículas características de tamaño variable que se van a presentar en una mola. Del lado derecho vamos a observar una microfotografía de bajo aumento en la cual se está evidenciando claramente el edema generalizado que existe en las molas, además de la formación de cisternas marcadas con un asterisco dentro de cada una de las vellosidades, lo que claramente nos estaría identificando una hiperplasia trofoblástica de riesgo. Podemos hablar que los hallazgos histológicos clásicos, tanto en las molas completas como en las parciales, son diferentes, pero vamos a tener hallazgos clásicos del embarazo molar, independientemente de la clasificación que tomen posteriormente, el cual va a ser la proliferación de trofoblastos y vellosidades con edema estromal. Las molas parciales y completas van a estar diferenciadas por los grados de cambio histológico, las diferencias cariotípicas existentes y la ausencia o presencia de elementos embrionarios. Entre estas dos, las completas van a ser las más prevalentes y las que por lo tanto también van a condicionar a un desarrollo con mayor riesgo de enfermedad maligna. Es necesario que también conozcamos acerca de su epidemiología y los factores de riesgo que pudieran llevar a las mujeres a ser condicionadas para padecer de una mola. Primeramente, la etnia aquí es importante porque los asiáticos, hispanos e indios americanos son aquellas poblaciones que van a tener un riesgo mayor de poder padecer una mola, ya sea de tipo completo o parcial. La edad también aquí va a ser un factor muy importante debido a que ambos extremos de la vida
van a ser los condicionados a un mayor riesgo. Es decir, las adolescentes y mujeres que van de los 36 a los 40 años tienen un riesgo doble de padecer una mola, pero aquellas mujeres mayores de 40 años el riesgo se eleva 10 veces más de padecer una mola. Por último, aquellas mujeres que ya hayan padecido de una mola hidatiforme previa van a estar conscientes de que pueden sufrir aún más la aparición de una segunda o tercera mola. Cuando la paciente haya padecido una mola completa previamente, la tasa de riesgo es del 0.9% de volver a padecer una mola en un futuro. Una mola parcial anterior condiciona un 0.3% y el haber padecido dos molas completas anteriores incluso nos lleva a un riesgo del 20%. Ahora, pasemos a la patogenia. La patogenia aquí es importante debido a que dentro de los embarazos molares parciales y completos, por lo regular surgen fertilizaciones cromosómicas anormales que nos van a dar origen a los cariotipos característicos de cada una de ellas. Para empezar, vamos a hablar acerca de las molas completas. Estas van a resultar de la androgénesis, es decir, de que ambos conjuntos de cromosomas dentro del producto final sean cromosomas paternos. Los cromosomas paternos van a llegar a un óvulo en el cual se va a inactivar el cromosoma materno o va a estar ausente. Este óvulo fertilizado va a realizar una duplicación del cromosoma paterno único existente en el óvulo, el cual, posterior a la meiosis, va a duplicar celularmente para poder darnos una composición cromosómica diploide 46XX y menos común 46XY. Este, en general, va a ser debido a una fertilización por un único espermatozoide que duplica su componente cromosómico en el interior del óvulo. En el caso de las molas parciales va a ser un tanto diferente debido a que desde un inicio va a haber una fertilización por dos conjuntos más bien de cromosomas haploides paternos que van a contribuir junto con el cromosoma materno que se encuentra dentro del óvulo a que exista un conjunto desarrollado que posterior a la meiosis nos va a dar como resultado células triploides con cromosomas paternos con cromosomas maternos. Esta va a dar una composición cromosómica 69XXX, 69XXY y en menor medida la 69XYY. Aquí existe una condición importante, la cual debe de ser tomada en cuenta y aunque no es el tema principal de nuestra exposición, debemos de mencionarlo. En los embarazos gemelares normales estaríamos observando dentro de la imagen del lado derecho la condición normal de un embarazo gemelar, en la que los dos componentes van a ser fetos cromosómicos normales sin anormalidades que condicionen la vida del producto y de la madre. Sin embargo, en algunos casos de embarazos gemelares que en realidad son raros, va a existir un feto cromosómico normal aunado a la presencia de un embarazo molar diploide completo. Esto es importante que se distinga a tiempo mediante la confirmación por una amniocentesis y una cariotificación fetal, debido a que en sí condiciona un cierto grado de riesgo tanto para la paciente como para el producto que sí es viable. Aquí el tratamiento claramente es interrumpir la gestación y si se diagnostica de manera temprana, debido a que las múltiples complicaciones existentes como la preeclampsia o la hemorragia van a sugerirnos un parto pretérmino. Generalmente el feto viable no conlleva mayores complicaciones que las aunadas a las comorbilidades que tenga la mola con la cual está asociada al momento de la vida intrauterina. Podemos observar en la imagen inferior la presencia de una placenta normal y una placenta con degeneración hidrópica, que es la característica de las molas al momento de una ecografía. Dentro de los hallazgos clínicos, el más importante y referido por las pacientes va a ser una hemorragia vaginal. Bueno, aquí 1 a 2 meses previos va a existir amenorrea que va a precedir al diagnóstico. Van a existir la presencia de síntomas cardinales como vómitos y náuseas. Las molas avanzadas pueden llegar a presentar hemorragia uterina oculta considerable que posteriormente nos puede llegar a condicionar una anemia moderada por deficiencia de hierro en la paciente en caso de no controlarlo a tiempo.
Sin embargo, la mayoría se va a detectar antes de que existan complicaciones. Va a existir un crecimiento del útero más rápido, agrandado y más suave, a comparación de lo que sería acorde o normal a la edad gestacional supuesta de la paciente. Los síntomas son más pronunciados con las molas completas y si no se trata casi siempre va a causar un sangrado uterino que puede ir desde un manchado hasta una hemorragia profusa. El sangrado puede llevar a un aborto espontáneo, el cual llevaría a un manejo expectante en caso de no haber más complicaciones, o a un curso intermitente que puede llevar desde semanas a meses para su total evacuación, en la cual se referiría otro tipo de tratamiento. También podemos observar que aquí los latidos cardíacos fetales van a estar ausentes y en la imagen ecográfica claramente se va a ver la imagen característica de una mola hidatiforme. Los ovarios van a ser ovarios quísticos tecaluteínicos y van a ser más comunes en la presentación de una mola completa. Estos van a ser debidos a una sobreestimulación ovárica, puesto que los niveles de hormona coriónica humana van a ser excesivamente altos, incluso para la supuesta edad gestacional que presente nuestra paciente, y deben de involucionar al extraer la mola. Ocasionalmente pueden sufrir una torsión, infarto y hemorragia a los ovarios y esto se va a resolver disolviendo esta torsión de los ovarios. Sin embargo, cuando el infarto persiste posterior a deshacer esta torcedura de los ovarios, es necesario que se realice una oforectomía. La preeclampsia y la eclampsia son comunes en los embarazos molares y deben de ser identificadas como consecuencias de estos. Otros de los hallazgos clínicos que podemos llegar a encontrar es un fondo uterino a mayor altura que el correspondiente a la edad gestacional, una consistencia del cuerpo pastosa, no se van a palpar elementos fetales ni se van a auscultar latidos cardíacos. El tacto vaginal va a presenciar un aumento del volumen del útero, más la formación precoz del segmento inferior. Van a existir hemorragias continuas o intermitentes que pueden ir desde el segundo al quinto mes de embarazo, que se van a evidenciar por la salida de un líquido rojo como un flujo acuoso. Ahora, dentro del diagnóstico vamos a tener 3 líneas, las cuales van a ser muy importantes. Las primeras van a ser las mediciones de la subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana, que va a ser indicada para primeramente indicar si existe o no un embarazo, puesto que va a existir una amenorrea o un inicio de sangrado irregular. En el embarazo molar completo, los niveles séricos van a estar mucho más aumentados que los esperados para la edad gestacional de la paciente. En molas más avanzadas, los valores en millones van a ser no son inusuales y pueden llevar a resultados falsos negativos, en lo que conocemos como el efecto de gancho. Este efecto de gancho van a hacer que los niveles excesivos de la fracción beta de la hormona que presente nuestra paciente van a sobresaturar a los anticuerpos dirigidos al ensayo y entonces nos van a dar una lectura falsamente baja debido a que ya no van a existir más anticuerpos disponibles para que las fracciones betas del suero de la paciente se puedan unir. Además de que en las molas parciales los niveles de esta hormona van a estar elevados y van a caer en rangos elevados para la edad gestacional. Vamos a tener que nuestro diagnóstico o nuestro estándar de oro para diagnosticar una mola hidatiforme, ya sea completa o previa, va a ser la ecografía. En esta imagen vamos a observar una vista sagital de un útero con una mola hidatiforme completa, en la cual, como ya observamos, no va a existir la presencia de tejido fetal. La apariencia va a ser la apariencia característica de una tormenta de nieve o de un panal de abejas, que nos va a evidenciar una masa uterina ecogénica con numerosos espacios quísticos, como podemos observarlo en esta imagen, anecoicos, que nos van a evidenciar claramente la falta de un feto y de un saco amniótico. Y no todos los casos se van a confirmar desde un inicio, pero sí a medida que vayan avanzando. En una mola parcial, como lo veremos en la siguiente diapositiva, va a existir una placenta multiquística engrosada y la presencia de tejido fetal. Van a existir imitadores o enfermedades imitadoras comunes, como lo serían un aborto completo o un aborto incompleto.
Debe evitar confundirse con un embarazo multifetal o un leiomioma uterino con degeneración quística. La patología o el estudio patológico también van a ser de gran importancia debido a que las características histológicas van a ser un diagnóstico definitivo de la mola completa o una mola parcial. Ya lo hemos venido comentando que existen algunas características como la presencia o no de vellosidades que nos van a poder permitir diferenciarlas. Sin embargo, la evaluación histológica de estos productos evacuados se va a llevar a cabo mediante dos marcadores. La primera sería la utilización de una tinción inmunohistoquímica llamada P57. Este gen se va a expresar únicamente maternalmente y el producto genético se va a producir solamente en tejidos que contienen un alelo materno. Recordemos que dentro de la patogenia de las molas hidatiformes, tanto completas como previas, solo una de ellas va a tener la expresión de los alelos maternos. En este caso, esta tinción inmunohistoquímica nos va a ayudar a diferenciar entre lo que sería una mola parcial, que es la que identificaría claramente, de una mola completa. Claramente la mola completa no se vería identificada por esta tinción inmunohistoquímica. Y también podemos realizarlo mediante la genotipificación molecular, la cual va a ser determinada como la fuente parental de los alelos que tengan estas molas. Esta también nos va a poder ayudar a identificar si existe una mola parcial, una mola completa. En esta imagen podemos observar la mola hidatiforme parcial, en la cual se va a ver a los tejidos fetales por encima de una placenta que va a tener múltiples quistes. Esta va a ser la clara diferencia entre una mola completa y una mola parcial. Tenemos que también realizar diagnósticos diferenciales entre otras condiciones que pudieran confundirnos un poco a la hora de asentar un diagnóstico sobre una mola u otra condición dentro de la mujer. Cuando existan hemorragias, que como ya había comentado, el sangrado vaginal va a ser en el 90% de los casos el primer síntoma de presentación que van a referir las mujeres. Las hemorragias también pueden ser inducidas para confundirnos con un aborto simple o con un embarazo extrauterino. En el caso de que, como ya había comentado, que también dentro de los hallazgos clínicos vamos a poder evidenciar un aumento desproporcionado del tamaño uterino de acuerdo a las semanas de gestación que pueda tener nuestra paciente, un embarazo gemelar podría confundirnos. En este caso se van a diferenciar de una mola hidatiforme porque en este sí van a existir signos vitales y latidos. Van a existir diferentes manejos para el correcto cuidado de la paciente. Las muertes maternas aquí realmente son raras, pero lo que sí tiene un pronóstico fatal pues es claramente el tejido fetal que pueda llegar a existir. Y bueno, aquí va por dos líneas. La primera es la terminación del embarazo molar, ya sea por un manejo expectante o claramente por un legrado por succión o una histerectomía, o por otro lado, posterior a la terminación del embarazo molar, va a existir una vigilancia post-evacuación durante un tiempo determinado para no descartar, pero sí disminuir la probabilidad de que durante ese tiempo la paciente pueda llegar a presentar una neoplasia maligna. Entonces, pasando con las modalidades de tratamiento, la primera línea sería la evacuación inmediata del útero. Esto primeramente debe de evidenciarse mediante una búsqueda rápida de enfermedades metastásicas como una radiografía de tórax, porque esta forma benigna de la enfermedad, si progresa a una forma maligna, como lo veremos más adelante, nos puede dar como resultado una serie de metástasis en sitios específicos que podrían ser claves para identificar ya un proceso maligno. La evacuación de la mola en algunas literaturas menciona que debe evitarse el traumatismo intrauterino y que se sugiere que realmente el manejo sea expectante, que se espere que la paciente por contracciones uterinas normales fisiológicas evacúe el útero. Sin embargo, en algunas otras bibliografías refieren que la delgadez y la friabilidad de la pared uterina en este momento corre riesgo de perforación y por esto se opta por la aspiración al vacío del útero, más un curetraje cuidadoso y la infusión de oxitocina para ayudar a que el útero se siga contrayendo y siga expulsando todos los restos de vellosidades dentro del útero.
Posterior a esto, va a existir un control uterino, el cual va a encargarse, o el objetivo principal es detectar una proliferación trofoblástica persistente o maligna, como sería el caso de un coriocarcinoma. Este diagnóstico va a realizarse durante todo un año en portadoras de mola, debido a que muchas de ellas tienen una prevalencia aún mayor de desarrollar esta neoplasia. Se debe de realizar mediante una estimación de gonadotrofinas mediante la orina. También podemos aplicar un radioinmunoensayo, porque este nos va a ayudar a evidenciar cifras aún más altas de elevación de las gonadotrofinas uterinas. Se debe de evaluar tanto a la paciente durante los primeros 6 meses. Se debe de hacer una valoración por mes. Posterior a que se terminen esos 6 meses, vamos a valorar durante otros 6 meses a la paciente, pero aquí se va a hacer cada 2 meses, además de realizar exámenes vaginales. Es importante que se le comente a la paciente que es recomendado que durante este año de revisión se aplique una anticoncepción, ya sea hormonal, más acetato de medroxiprogesterona inyectable, o el uso de un implante de progestina. Esto con la finalidad de evitar la elevación de los niveles por embarazo de la hormona gonadotropina coriónica humana, y por lo tanto también de que no obstaculice en caso de que esta elevación se deba a una proliferación de células trofoblásticas, que pudiéramos estarnos hablando de una neoplasia maligna. Entonces, mediante las técnicas que menciona el libro, la terminación del embarazo molar, en las molas grandes se deben de aplicar anestesia intravenosa. Refiere que se va a dilatar el cérvix preoperatoriamente con un dilatador osmótico, de los cuales vamos a ver en una tablita más adelante cuáles van a ser las dosis necesarias. Se va a usar una cánula de succión más grande, de 10 a 14 milímetros. Posteriormente a eso va a iniciar la evacuación. Se va a hacer una infusión de oxitocina para limitar el sangrado. El miometrio ya contraído se le va a realizar un curetraje completo suave con una cureta de Sims o de asa grande afilada. Vamos a evidenciar que va a existir un sangrado, y si este sangrado continúa posterior a la evacuación uterina, se va a utilizar oxitocina o algún agente uterotónico, pero es raro. Se utiliza una embolización arterial pélvica o una histerectomía. Posterior al terminado de la evacuación, se va a hacer uso de una ecografía intraoperatoria. Esta va a ayudar a asegurar el vaciamiento completo de la cavidad uterina. Y por último, en las madres que se conozca que tienen un factor RH de negativo o no compatible con el producto, se les va a administrar la inmunoglobulina anti-D, porque los tejidos fetales con mola parcial pueden llegar a incluir eritrocitos con antígeno D. Por otro lado, vamos a tener la histerectomía con preservación ovárica. La histerectomía en algunas literaturas refiere que se realiza únicamente en aquellas mujeres que no deseen preservar su fertilidad, o en mujeres añosas, es decir, arriba de los 40 años. Sin embargo, en algunos casos también se va a utilizar en aquellas mujeres que no cumplan con estos criterios, pero es preferible para pacientes con molas completas que han terminado de tener hijos. Esto va a reducir la probabilidad de desarrollar una enfermedad trofoblástica neoplásica maligna en mujeres de 40 a 49 años. Y si se observan quistes decaluteínicos, que como ya habíamos comentado van a surgir por la sobreestimulación de las gonadotrofinas, estos no van a requerir una remoción, debido a que van a involucionar de manera espontánea después de la terminación de la mola, puesto que ya no va a existir esta influencia hormonal. También va a aumentar la pérdida de sangre y la incidencia de la enfermedad trofoblástica persistente. Ahora bien, las consideraciones para el manejo de la mola hidatiforme, a manera de resumen: preoperatorio, claramente realizar laboratorios, medir los niveles séricos de la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica humana, una radiografía de tórax para ver si no existen metástasis y considerar si se necesitan o no dilatadores. Dentro de la operación se debe de aplicar un catéter intravenoso para aplicar o anestesia regional o general. Aquí les marcaba lo de las unidades de oxitocina para ayudar a que el útero se siga contrayendo. Refiere el Williams que se deben de aplicar 20 unidades en 1000 mililitros de lactato de Ringer para infusión continua. También se pueden agregar uno o más agentes uterotónicos según sea necesario, de acuerdo a las condiciones que se vayan generando durante la operación.
la cánula de Karman, y se debe de considerar también la posibilidad de que exista una máquina de ecografía dentro para poder observar si ya se eliminaron todos los restos. Posterior a la evacuación, como ya había comentado, administrar anti de inmunoglobulina, iniciar una anticoncepción efectiva para evitar que existan confusiones en caso de que la paciente meses posteriores a la evacuación empiece con una elevación anormal de esta fracción beta de la hormona. Y bueno, los niveles de la hormona en suero dentro de las 48 horas posteriores semanalmente deben de ir disminuyendo. Es importante que se le diga a la paciente que debe de estarse realizando chequeos continuos una vez al mes durante 6 meses para evaluar qué tanto ha ido descendiendo estos niveles séricos. Ahora, hablemos un poco más acerca de la vigilancia post-evacuación. Esta va a ser realizada mediante una medición en serie de la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica humana en suero para detectar si existe una proliferación trofoblástica persistente o renovada. Aquí el nivel inicial a las 48 horas post-evacuación va a ser el primero que se va a tomar y a partir de ahí se va a comparar entre 1 a 2 semanas dependiendo del manejo que le dé el hospital a la paciente hasta que los niveles disminuyan progresivamente hasta ser indetectables. Se debe dar un rango de 7 semanas para aquellas molas parciales y de 9 para las molas completas para que ya no se puedan detectar estos niveles en suero de la gonadotropina coriónica humana. Ahora bien, la incidencia de las molas tanto completo o parcial va a diferir un poco a la evolución a una neoplasia. Las molas completas van a tener una incidencia del 15 al 20% de secuelas malignas y las parciales tienen una incidencia de 1 a un 5% de secuelas malignas. Los factores de riesgo para que una mola benigna se transforme en una neoplasia maligna van a ser la edad materna mayor, los niveles séricos de la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica humana mayores a 100.000 miliunidades internacionales por mililitro, porque recordemos que los valores normales hasta la semana 12 de gestación son 100.000 miliunidades internacionales por mililitro. Un tamaño uterino grande para la edad gestacional, presencia de quistes tecaloteínicos mayores a 6 centímetros y la disminución lenta de los niveles porque nos podrían estar hablando de que existe nuevamente una proliferación de trofoblastos. Esto nos llevaría a un mayor porcentaje de riesgo para desarrollar neoplasias trofoblásticas gestacionales. Tenemos que hablar que estas se van a desarrollar semanas o años después de cualquier tipo de embarazo. Frecuentemente van a seguir a una mola hidatiforme. Van a existir 4 tipos principales, va a ser el coriocarcinoma, la mola invasiva, el tumor trofoblástico del sitio placentario y el tumor trofoblástico epiteloide. Cada uno de ellos va a ser histológicamente distinto y van a tener una propensión a invadir y dar metástasis a diferentes tejidos de acuerdo a los marcadores a los cuales sean afines. La medición de los niveles séricos de gonadotropina coriónica humana van a ser útiles, específicamente la subunidad beta, y los hallazgos clínicos también van a ser un marcador clásico diferencial entre cada uno de estos tipos. 50% de cualquiera de ellos van a seguir a una mola hidatiforme, el 25% va a seguir un aborto espontáneo o a un embarazo tubárico y el 25% de ellos se va a desarrollar después de un embarazo prematuro o a término. Entonces, aquí es importante que conozcamos que previo a ello va a existir una serie de exploraciones que deben realizarse en estudios para evidenciar si estamos hablando acerca de una neoplasia o de un coriocarcinoma o de cualquier tipo de neoplasia trofoblástica gestacional. Se debe realizar un examen clínico y ecográfico mediante Doppler, un hemograma y una bioquímica, una medición de los niveles de la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica humana, una radiografía de tórax o una tomografía computarizada para evidenciar si existe o no la presencia de metástasis. La resonancia magnética nos serviría prácticamente para lo mismo, practicar un legrado en caso de haber hemorragia y una tomografía por emisión de positrones si hay enfermedad persistente resistente a la quimioterapia. Ahora, dentro de estos tipos de tumores o neoplasias va a existir un diagnóstico, una tabla para estadificar el riesgo y un puntaje pronóstico. Esto es importante debido a que como son diferentes tipos de neoplasias, generalmente algunas pueden ser más resistentes a un manejo con, por ejemplo, un solo fármaco y es necesario utilizar 2 fármacos para su tratamiento. Entonces, primero que nada, hablemos acerca de los criterios para el diagnóstico.
Aquí es importante que se considere que la meseta del nivel de la subunidad beta de la hormona gonadotropina coriónica humana en suero sea mayor o menor a 10% para 4 mediciones durante un periodo de 3 semanas. Es decir, que esta medición durante 3 semanas vaya aumentando progresivamente en un 10% del nivel basal o incluso indetectable. El aumento de estos niveles mayor a 10 durante 3 mediciones semanales o consecutivas durante un periodo de 2 semanas o más días. Este nivel de la subunidad beta en suero va a permanecer detectable durante 6 meses o más, cuando en 48 horas ya se debería de ver una disminución posterior a la evacuación de la mola. Y los criterios histológicos para el coriocarcinoma, esto ya hablando en caso de que se hubiera hecho una biopsia y un estudio anatomopatológico. La consideración de una posibilidad de alguna neoplasia es un factor más importante y es a partir de ahí en el cual se va a empezar a realizar nuestro diagnóstico. Si la paciente nos refiere que existe un sangrado inusual persistente después del embarazo o de la evacuación de la mola, aquí es importante que se realicen las técnicas necesarias para implantar un diagnóstico en caso de que los niveles beta estén elevados. El tamaño uterino más un examen es necesario para tratar de identificar si existen metástasis. Y bueno, este cuadro realizó la Organización Mundial de la Salud junto con la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia para poder estadificar la etapa de riesgo, el diagnóstico y el sistema de puntuación pronóstico de acuerdo al uso de medicamentos que existan. Este nos va a arrojar una serie de números de acuerdo al sistema que implementa la OMS. Nos va a otorgar una puntuación de 0 a 4 para cada una de las categorías. Mujeres que presenten una estadificación de 0 a 6 van a tener una enfermedad de bajo riesgo, y aquellas mujeres que presenten una estadificación mayor a 7 o mujeres con una etapa 4 de estadificación anatómica, claramente deben de implementarse un tratamiento con quimioterapia con 2 fármacos o más. Entonces, dentro de la estratificación anatómica para cualquier neoplasia trofoblástica, en la etapa 1 es una enfermedad confinada únicamente al útero. En la etapa 2, esta neoplasia se va a extender aparte del útero, afuera del útero, pero se va a limitar a las estructuras genitales, es decir, los anexos, la vagina y el ligamento ancho. En la etapa 3, además de todas las estructuras anteriormente mencionadas, va a invadir los pulmones con o sin afectación conocida del tracto genital. Y en la etapa 4, además de los pulmones, de las estructuras genitales y el útero, va a tener más sitios metastásicos. Entonces, cuando una paciente es menor a 40 años, no se le otorga ningún punto. Cuando una paciente tiene más de 40 años, se le otorga un punto. Los antecedentes de embarazo aquí es importante porque si la paciente ha tenido una mola, un aborto o un parto a término, se le va a asignar un valor diferente. Los niveles elevados de la hormona en suero exponencialmente son importantes para poder estratificar. Ahora, el tamaño del tumor más grande, incluido dentro del útero, en caso de que lo hubiera, nos van a dar un rango de puntuación diferente para cada mujer. El lugar de la metástasis aquí va a ser importante y el número de metástasis igualmente. Además de que si ya estuvo expuesta a un tratamiento de quimioterapia fallido, si la monoterapia no funcionó o si la terapia con 2 medicamentos haya funcionado. Pasando al coriocarcinoma, este va a ser una neoformación maligna producto de la proliferación simultánea tanto del sincicio como del citotrofoblasto. Esta neoplasia gestacional generalmente va a ser la que con mayor frecuencia va a ser metastizada de la neoplasia trofoblástica gestacional, debido a la propensión a la invasión vascular precoz. Más comúnmente va a ser presentada después del embarazo a término o un aborto espontáneo, y el 50% de los coriocarcinomas van a estar precedidos por un embarazo o una gestación molar. La sintomatología va a ser la reaparición o persistencia de las metrorragias, la ausencia de una involución o un aumento del tamaño del útero posterior a la evacuación, una persistencia de los quistes luteínicos, que como ya comentábamos, estos deben de involucionar posterior a la evacuación de la mola, y el ascenso de las gonadotrofinas coriónicas humanas, las cuales normalmente deberían de ir descendiendo.
En la imagen del lado derecho, en la radiografía de tórax, se van a mostrar las lesiones que van a corresponder a las metástasis generalizadas ocasionadas por el coriocarcinoma. Y en la imagen inferior vamos a estar observando las metástasis que se van a dar a nivel de hígado, que van a ser de características hemorrágicas múltiples. Ahora, este coriocarcinoma va a tener, como ya comentaba, metástasis que se van a desarrollar temprano y se van a transmitir por sangre. En los pulmones nos van a dar origen como signos característicos con tos y hemoptisis, y a nivel de la vagina nos van a dar la aparición de nódulos oscuros de un diámetro de milímetros hasta 2 centímetros de color rojo vinoso y hemorrágicos. Estas metástasis también pueden viajar, aunque no es frecuente, a vulva, riñones, hígado, cerebro, ovarios e intestino, pero las localizaciones más frecuentes van a ser la vagina y los pulmones. Este tumor o coriocarcinoma va a ser de crecimiento rápido y va a invadir tanto el miometrio como los vasos sanguíneos, lo que nos va a ocasionar una hemorragia y necrosis. La evolución va a acentuar la agresividad del coriocarcinoma debido a que se puede propagar localmente, como lo sería la vagina, o una propagación metastásica alejada. El diagnóstico se va a realizar cuando exista una ausencia de la involución uterina o un aumento o persistencia de los niveles séricos de gonadotrofina. Cuando exista un legrado instrumental, se deben de reconocer las células coriocarcinomatosas y mediante una histeroscopía, la observación directa de la cavidad uterina. Dentro del tratamiento existen dos líneas, la quimioterapia y el quirúrgico, pero se basa en que se permitan nuevos embarazos posteriores a un año de la normalización de los niveles urinarios de gonadotrofina, siempre y cuando la paciente se encuentre en una edad fértil viable y que ella lo desee. Dentro de la quimioterapia se van a tener dos líneas, la primera o la de elección va a ser el metrotexato, sin embargo es la más agresiva, y como segunda opción se tiene la dactinomicina. El metrotexato se va a aplicar de 20 a 30 miligramos diarios intramusculares por 5 días, se va a suspender por una semana y se continúa por otros 5 días. Se va a suspender el tratamiento finalmente en desaparición de la hormona en 3 controles sucesivos semanales. Por otro lado, la dactinomicina o actinomicina D se va a aplicar de 7 a 12 miligramos por kilogramo de peso durante 5 días. Esta va a ser menos tóxica en trastornos hepáticos, sin embargo, se va a usar cuando el metrotexato no funcione. Ahora, el tratamiento quirúrgico va a ser mediante una histerectomía total más una salpigofarectomía bilateral y una roentgenoterapia. Esto va a ser en cuyos casos no se responda a los quimioterápicos. Ahora, vamos a pasar a otro tipo de neoplasia trofoblástica gestacional, como lo sería la mola invasiva, también llamada corioadenoma denstrus. Estos van a ser neoplasias trofoblásticas y van a ser las más comunes. Casi todas van a surgir de las molas parciales o completas, van a ser localmente agresivas y menos propensas a metastatizar en comparación de los coriocarcinomas. Se van a caracterizar por una extensa invasión tisular por el trofoblasto, por la presencia de vellosidades enteras, la penetración profunda en el miometrio y la afectación a peritoneo, parametrio adyacente o la bóveda vaginal. Recordemos que estas no van a metastizar y por lo tanto localmente van a realizar los estragos. Por otro lado, vamos a tener al tumor trofoblástico del sitio placentario. Este va a ser raro y va a surgir de trofoblastos intermedios del sitio placentario. Lo que va a ser característico de él es que van a existir niveles asociados de la subunidad beta de la hormona gonadotropina coriónica humana en suero que pueden estar solo moderadamente elevados. Van a producir formas variantes de esta hormona y el diagnóstico se va a realizar mediante la identificación de alta proporción de la subunidad beta libre de la hormona gonadotropina coriónica humana. El tratamiento va a ser guiado por histerectomía, va a ser para los localmente invasivos y resistentes a la quimioterapia. Por otro lado, cuando se encuentre en una etapa 1, de acuerdo al nivel de invasión, tiene además un mayor riesgo de progresar a etapas posteriores, se puede añadir quimioterapia de múltiples fármacos adyuvantes. En el caso del tumor trofoblástico epiteloide también va a ser raro, pero este se va a desarrollar a partir del trofoblasto intermedio de tipo coriónico. El útero va a ser el sitio principal de compromiso de este tumor. El tratamiento primario va a ser quirúrgico mediante una histerectomía relativamente resistente cuando los pacientes no responden a quimioterapia. La enfermedad metastática común
va a requerir quimioterapia combinada y se va a caracterizar a estos pacientes por sangrados y niveles bajos de la hormona gonadotropina coriónica humana. Dentro de los hallazgos clínicos van a haber sangrados continuos o intermitentes con hemorragia repentina o masiva. Esto va a ser característico de una invasión agresiva en el miometrio que tiene una propensión a metastatizar. El sangrado aquí va a ser irregular asociado con una subinvolución uterina. Va a existir una perforación miometrial por crecimiento trofoblástico y lo que nos va a dar origen a una hemorragia intraperitoneal. Van a existir metástasis del tracto genital inferior evidentes y también a distancia sin rastro de un tumor uterino. Bueno, los tratamientos aquí van a ser dos. El de primera línea van a ser suficientes para aquellas neoplasias que no sean metastásicas o metastásicas de bajo riesgo. Aquí se puede implementar, igual que en los cánceres anteriores, el metrotexato o la actinomicina D. Los regímenes se van a repetir hasta que los niveles séricos de la subunidad beta sean indetectables. Por otro lado, para aquellas enfermedades de alto riesgo, este tratamiento va a optar por una solución o curación de hasta el 90% y va a ser un régimen EMA-CO. Va a ser utilizado un etopósido más el metrotexato más la actinomicina D más una ciclofosfamida más el oncovin. Por otro lado, también vamos a tener el recurso de la cirugía y la radioterapia adyuvantes. También es necesario que se realice una segunda evacuación uterina. Esta opción va a ser ayudante en algunos casos para evitar o minimizar la quimioterapia. El legrado por succión es importante, puede ser no necesario para resolver el sangrado o eliminar una cantidad sustancial de tejido molar retenido. Entonces, para englobar este tema de tumores trofoblásticos gestacionales, vamos a tener dos: la mola y el coriocarcinoma. La mola nos estaría hablando acerca de un tumor benigno y el coriocarcinoma es un representante clásico de las neoplasias trofoblásticas gestacionales malignas. Entonces, cuando hablamos de una mola, ¿cuáles van a ser los tratamientos o el manejo que le va a dar el médico? Primeramente, la evacuación y verificar o evaluar los títulos de la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica humana semanales. Si los títulos durante 1 o 2 semanas, durante una revisión de 6 meses, van descendiendo de manera progresiva, se debe dar un seguimiento cuidadoso y recomendar la contraconcepción a las pacientes. Sin embargo, si estos títulos no disminuyen y por el contrario se quedan en una meseta o incluso aumentan, lo que se debe de pensar es que existe ya la proliferación del trofoblasto para una transformación maligna. En este caso podríamos estar hablando de que ya podría estarse evidenciando una neoplasia maligna de células trofoblásticas y en este caso el esquema nos habla acerca de un coriocarcinoma. Entonces, aquí se debe realizar un estudio metastásico mediante los diferentes estudios por los cuales como la radiografía, la tomografía o una resonancia magnética para identificar los sitios de metástasis. Si existe una enfermedad uterina, estaríamos hablando únicamente de que no ha metastatizado a ningún lugar y la neoplasia únicamente se limita a útero y aquí se utilizaría un quimioagente único o una histerectomía. Posterior a esto se le da seguimiento a la paciente. En caso de que ya exista una metástasis a pelvis, se encuentra en un estadio 2 que sería bajo y por lo tanto se requeriría un manejo al igual que en el estadio 1 con un único medicamento para quimioterapia o histerectomía, dándole seguimiento a la paciente. En caso de que ya exista una metástasis a pulmón, nos encontraríamos en un estadio 3 con un riesgo alto de no responder a una quimioterapia con un único agente. Entonces se utilizan 2 agentes más la cirugía más una radioterapia en caso de ser necesario. En caso de que la paciente ya presente una metástasis a distancia, encontrándonos en un estadio 4, se aplica quimioterapia, combinación con la cirugía y una radiación. Para terminar, hablaremos acerca del embarazo posterior. Hablar acerca del embarazo posterior es importante debido a que mujeres que han padecido una mola hidatiforme previa, es importante comentarles que no se altera su fertilidad,
Los embarazos posteriores pueden llegar a ser normales, las tasas de anomalías congénitas no aumentan. Entonces, aquí es importante que la paciente tenga en cuenta que debe de realizar una evaluación ecográfica en el embarazo temprano y posterior a este. Existe únicamente un riesgo del 2% de desarrollar una enfermedad trofoblástica en un embarazo posterior. Posterior al tratamiento de una mola hidatiforme o de una neoplasia trofoblástica gestacional, se deben de comentarle a la paciente que los niveles séricos se deben de medir durante 6 semanas posteriores al parto de cualquiera de estas dos. Se debe de tanto la placenta como los productos de concepción, en la mayoría de los casos y en la medida de lo posible, enviar para evaluación patológica en el momento del parto. Esto la verdad es que se explica más con lo que sería el seguimiento que ya hemos estado hablando a lo largo de las neoplasias trofoblásticas gestacionales. Y bueno, eso sería todo del tema de enfermedad trofoblástica gestacional. Si este video te fue de utilidad, suscríbete, dale like y comparte.